Vivimos en un mundo de incertidumbre, en donde los desastres naturales y los conflictos entre naciones parecen multiplicarse. Basta con ingresar a Internet o encender las noticias para darse cuenta de que en muchos lugares del mundo, las inundaciones devastadoras, los incendios fuera de control, los terremotos, huracanes, guerras y amenazas de guerra, junto con la violencia y el caos, ocurren cada vez con más frecuencia. El mundo trata de explicar estos acontecimientos, culpando al calentamiento global y a los gobiernos. Pero lo cierto es que la Biblia nos da claridad sobre estas cosas, mostrándonos que no son simples eventos aislados, sino que son señales proféticas que anuncian el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Y es nuestro deber como hijos de Dios estar atentos y preparados espiritualmente. Hoy vamos a explorar lo que dice la Biblia acerca de estas señales y el propósito de estos eventos, y también cómo nosotros, los creyentes, debemos responder frente a ellos. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos guíe en esta enseñanza. Comencemos hablando de las señales proféticas de los últimos tiempos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos advierte que en los últimos tiempos habrá señales en la naturaleza y en la humanidad que indicarán la cercanía del fin. Los profetas del Antiguo Testamento ya anunciaban que Dios usaría la naturaleza para llamar la atención de la gente. En el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 18 al 20, la Biblia dice: La destrucción cae de los cielos como la lluvia. Tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se ha hecho pedazos. Se ha derrumbado por completo. Se sacude con violencia. La tierra se tambalea como un borracho. Tiembla como una carpa en medio de una tormenta. Cae para no volver a levantarse, porque es muy pesada la culpa de su rebelión. En Salmos capítulo 83, versículo 14 al 16, la Biblia nos dice: Así como el fuego quema un bosque y una llama incendia las montañas, persíguelos con tu tormenta feroz, atérralos con tu tempestad, desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor. Estos pasajes nos muestran que Dios puede usar terremotos, incendios y otros desastres naturales como parte de su juicio y como señales de su poder. Pero vemos que la humanidad, lejos de encontrar la respuesta en Dios y su palabra, en su arrogancia y necedad culpan a las costumbres del hombre por estos desastres y dicen que la solución está en las manos de la misma humanidad quien causó estos problemas. La Biblia nos muestra profecías en el Nuevo Testamento que también nos hablan de estas señales. El Señor Jesús y sus apóstoles dejaron escrito en la palabra de Dios que en los últimos tiempos la creación misma reflejaría la cercanía del regreso del Señor Jesús a la tierra. Veamos lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, en donde Jesús nos advierte: Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Estas señales son un llamado de Dios para que despertemos y reconozcamos que la venida del Señor Jesús está cerca. En los últimos años, hemos visto un aumento en la frecuencia e intensidad de terremotos, huracanes
inundaciones, incendios forestales y pandemias. También se habla de paz en el mundo, mientras que a la vez se habla de rumores de la Tercera Guerra Mundial, que las armas nucleares podrían ser usadas si grandes naciones no solucionan sus conflictos. Todo esto está escrito en la palabra de Dios. Él nos ha advertido ya lo que va a ocurrir. La Biblia nos dice también en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 10 al 11, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. El mismo libro de Lucas en el capítulo 21, versículo 25 y 26 nos dice: y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas, y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Queridos hermanos, quiero decirles que los desastres naturales que hemos estado observando no son mera coincidencia. La naturaleza misma gime anunciando el regreso de Cristo. A lo largo de la historia, hemos visto terremotos, tsunamis, incendios forestales y pandemias. Pero en los últimos años, estos eventos parecen intensificarse en frecuencia y magnitud, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿estamos viviendo el cumplimiento de estas profecías? Pero también quiero hablarte de algo aún más importante que las señales mismas. Y esto es el propósito de estas señales. Dios no nos advierte de estos eventos para asustarnos, sino que para despertarnos espiritualmente y para que estemos preparados. Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Así lo dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Dios nos está dando la oportunidad de volvernos a Él. Nos ha dejado escrito en su palabra lo que ocurrirá antes de su venida, para que más gente pueda creer y arrepentirse de su pecado y entregarle su vida a Jesús, quien vino para salvarnos. Queridos hermanos, en lugar de temer y hablar lo que el mundo habla cada vez que ocurren estas tragedias, nosotros que tenemos el conocimiento de lo que Dios nos ha escrito en su palabra, debemos ver estos tiempos como una oportunidad para evangelizar, para hablarles a otros de Jesús y también para demostrar el amor de Cristo a aquellos que están sufriendo, extendiéndoles una mano de misericordia y una palabra de ánimo. Nuestra respuesta en tiempos difíciles puede ser un testimonio poderoso que lleve a otros a Cristo. Quizás ahora mismo te estés preguntando: ¿pero cómo debemos responder ante estas señales? Me alegro que te estés haciendo aquella pregunta, porque la respuesta a esa interrogante también la encontraremos en la Biblia. Ya hemos establecido que las señales y acontecimientos que hoy estamos viviendo nos han sido advertidos en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. También hemos visto que su propósito no es llenarnos de temor, sino que prepararnos como hijos de Dios para lo que está por venir. Una de las maneras en las que podemos estar preparados nos fue instruida por nuestro Señor Jesús y está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 44, en donde dice: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo,
porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. La palabra nos está diciendo que debemos estar alerta, que cada vez que veamos las noticias y un desastre natural o un rumor de guerra aparezca en nuestra pantalla, no comencemos a hablar lo que habla el mundo, sino que esto sea un recordatorio de que la venida de Jesús está cerca y que debemos estar alerta, listos y preparados. La manera de estar preparados es estando en oración y buscando la dirección de Dios en todo momento. Jesús mismo nos dijo: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Hoy es momento de santificarnos y estar preparados. No es tiempo de estar distraídos con las cosas de este mundo. También debemos responder con confianza en Dios. Aunque el mundo entre en pánico, los hijos de Dios tenemos una promesa firme. Él es nuestro refugio. Salmo capítulo 46, versículo 1 y 2 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Hermanos, nuestra confianza debe estar puesta en Dios y no en las circunstancias ni en la gente. Y hay algo que quiero volver a repetir, porque es muy importante. Nuestra respuesta ante estas señales debe ser el predicar el Evangelio. Los tiempos difíciles nos dan la oportunidad de compartir la esperanza en Cristo. Debemos hablar a otros del amor de Dios y del sacrificio de Jesús en la cruz. El Señor Jesús nos dijo en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20: Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Queridos hermanos, las señales están a nuestro alrededor y son un eco de lo que la Biblia predijo hace siglos. Pero en lugar de temer, debemos ver esto como un llamado a prepararnos y acercarnos más a Dios. El regreso del Señor Jesús está más cerca que nunca. Y hoy quiero preguntarte, ¿estamos listos? ¿Estamos viviendo en santidad y cumpliendo nuestra misión de compartir el Evangelio? Que Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para ti, por favor suscríbete a nuestro canal y marca la campanilla para que no te pierdas nuestro contenido, el cual te ayudará a seguir creciendo en tu fe y confianza en Dios.